Bueno, buenos días. Gracias por acompañarnos. Esta es un workshop que armó la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, con mucho esfuerzo tratando de generar inquietudes a través de dos panelistas de prestigio que contamos hoy, para generar políticas públicas y generar inquietudes, vuelvo a repetir, en función de mejorar la calidad del transporte y la carga en particular. Nosotros tenemos un genérico donde hablamos de que los costos ocultos en el transporte son mucho más importantes de lo que uno imagina. Siempre y cuando ustedes vean un camión detenido al lado de una ruta, ese camión debería estar caminando, así que imaginen situaciones en puertos, fronteras y en un montón de lugares donde vean camiones detenidos. Esos son costos ocultos que hoy seguramente los panelistas van a tratar de explicarles en función de lo que no se ve de los costos del transporte. Y todo llega gracias al transporte, porque aunque parezca mentira, todos los productos que nosotros tenemos acá sobre el escritorio, ustedes tienen en la mano, llegan por un camión. Así que la salud del camión hace que los costos mejoren. Quería mostrar toda la presentación porque está muy linda. Entonces, las rutas en mal estado, los tiempos de espera y las inclemencias del tiempo hacen que en general uno trate de tratar de explicar lo que va a ser esto del el costo oculto de transporte. Vamos a empezar primero con alguien que no viene del transporte, justamente es el secretario general de redacción de Ámbito Financiero, el diario que seguramente todos leemos a la mañana y queremos enterarnos de las cosas importantes. Una ojeadita le damos porque sabemos que la calidad de periodistas que tiene. Y hoy nos acompaña Guillermo Laborda, que es secretario de redacción de Ámbito Financiero, es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina y tiene un máster en Economía en la UCEM. Así que vamos a escucharlos y después si hay alguna pregunta, con gusto lo vamos a ir viendo. Si alguno me las puede dar anotadas, mucho mejor. Paso para creo que me tienen que poner el PowerPoint. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación económica en general. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el momento en Argentina y qué puede llegar a pasar este año. La idea es pintarles un panorama de lo que está pasando primero en el mundo y después nos vamos a focalizar un poco derecho en lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Y las perspectivas, lógicamente, de cómo puede llegar a cerrar el año. Obviamente, como siempre sucede, son análisis de escenarios. Sabemos que la economía argentina se mueve con mucha volatilidad, variables, depende de decisiones que muchas veces escapan al análisis económico, pero de todas maneras el arranque de la nueva gestión permite cierta previsibilidad. Vamos a arrancar entonces con lo que está pasando en el mundo, si les parece. Vamos a hablar de la cuestión de los bancos centrales. Empezó un ciclo de suba de las tasas, o sea, creo que llega en la gestión Macri, si podemos decir, llega en cierta medida cuando da la sensación de estar terminándose la fiesta, si se quiere, ¿no? O sea, que es como llegar a las 4 de la mañana a un casamiento, a una fiesta, ¿no? Pero aún así les digo que por lo que estuvo pasando en las últimas semanas, o casi el día de ayer, también declaraciones de la titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos, podemos llegar a decir que puede extenderse más de lo previsto este ciclo de tasas bajas. Ahí tienen el tema, los principales
Banco Central del mundo, es decir, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo, ¿no? Y ven cómo están más o menos las diversas proyecciones, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, el siguiente slide. Vemos que el mundo en cierta medida también sigue con crecimiento débil, ¿no? Estamos con Estados Unidos con una variación en el cuarto trimestre trimestral del 1,4, 1,1 Europa, Inglaterra 2, Japón parece que acumula décadas de estancamiento. Ven el tema de la variación de los precios que sigue totalmente en niveles ínfimos. Miren lo que rinden las tasas de un bono soberano a 10 años, ¿no? En Estados Unidos. Esto falta actualizarlo, ¿no? Pero de todas maneras no hubo grandes variaciones. En Estados Unidos a 10 años 1,89%, ¿no? 1,89%, ¿no? Por eso es que en definitiva haya tanta demanda, o cuando se hable de que Argentina puede llegar a emitir deuda 12.000 millones o 15.000 millones al 8%, es entendible. Miren lo que está pagando Estados Unidos, ¿no? Miren lo que paga Europa, ¿no? Miren lo que paga Inglaterra, Japón, tasa negativa. Estamos viendo un fenómeno, casi le diría inédito en el mundo, con este ciclo de tasas de retorno tan bajas, ¿no? ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Obviamente con la suba de los commodities hay un cambio en las perspectivas, en la situación la caída de los commodities, hay un cambio en la situación de todos los bancos centrales de la región y en general de las economías de América Latina. Si bien la caída en los commodities trae una baja de precios en, por ejemplo, el petróleo, bueno, acá no, lamentablemente en Argentina, ¿no? Pero en el resto de los países o quizás en el resto de los commodities trae una baja de precios, al mismo tiempo como la mayoría de los países para compensar esa baja de commodities, que son sus ingresos, devalúan, eso en cierta medida trae un poco más de inflación. Y es lo que estamos viendo también que está pasando en Perú, Colombia, Chile y Brasil. Pero miren los niveles que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Perú 4,5, Colombia 7,6, Chile 4,7 y Brasil, que después si quizás hacemos un poco más de análisis, 10,4, ¿no? Pensemos que nosotros estamos hablando ya de este mes, por ejemplo, va a terminar con variación de precios entre 3 y 4%, ¿no? Es decir, lo que tiene Perú casi en un año, ¿no? Nosotros lo vamos a tener en un mes, ¿no? Pero bueno, son cosas que después entramos más en detalle, ¿no? Que hablan de lo que se recibió y lo que se está haciendo, ¿no? El traslado a precio de la devaluación es más acotado en los países que construyó una moneda. Recordemos que, miren, Brasil devalúa 95 y ¿cuánto tiene inflación? O por ejemplo, 26 o traslado a precios acumulado, ¿no? Esto es acumulado en ese periodo, enero 2013, febrero 2016. Chile, 49% de devaluación de su moneda, 13% de inflación en ese periodo, ¿no? Que son casi 1, 2, casi 3 años, ¿no? Miren lo que es Colombia, 90%, 15. Perú, 37, 11. Uruguay, 64, 31, casi la mitad. Pero ven cómo la devaluación, en cierta medida, en países que ya tienen un poco más de historia en el manejo serio de su economía y de sus variaciones, de precios, digamos, y su política monetaria, ven cómo más o menos ya tiene un efecto casi acotadísimo, ¿no? Yo voy acelerando un poco, tampoco quiero aburrirlos mucho con lo que está pasando en otros países, ¿no? Bueno, ven que ahí se ve cómo subió el dólar contra el resto de las monedas de la región, ¿no? Ven desde real, peso colombiano, Uruguay, en realidad más que nada también emergentes. Los principales países ven que en realidad el dólar se estuvo fortaleciendo en los últimos 3 años contra las principales monedas en el mundo, ¿no? Brasil, vamos a hablar un poco de Brasil entonces, que tiene una... bueno, ustedes quizás los que están en el sector de transportes, de autotransportes de cargas también lo están viendo y están en el frente de tormenta también, ¿no? Ven qué está pasando en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ven que la caída del PBI es tremenda, ¿no? Estamos hablando del PBI real, tiene una caída de 3,8, el último dato observado. Inflación ya vimos que estaba acumulándose en niveles del 10% anual, ¿no?
Miren el promedio 96-2015, el crecimiento fue de 2,5, inflación 6,7, ¿no? O sea, más o menos tiene una inflación en todo ese periodo bastante acotada y seria en ese sentido. Miren las tasas de interés, ¿no? 16,6%. Ayer el Banco Central acá en la Argentina mantuvo tasas en 38% en pesos a 30 días, ¿no? Un poco de diferencia. Así que ahí ven un poco en este slide más o menos que es cómo está evolucionando los precios, la tasa de interés de referencia en Brasil y el PBI. Obviamente lo más preocupante y que no tiene por lo menos solución de corto plazo es lo que está pasando con la actividad en Brasil y lo está sufriendo la Argentina básicamente en la industria o en el sector automotriz, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ven lo que está pasando con las monedas en Brasil, digamos, con el real y con la inflación, más o menos. De todas maneras, para mí, para mí y para todos, el problema hoy en Brasil es más político que otra cosa, y hasta que no se resuelva ese tema, no va a haber magia posible en lo que es cambios en las expectativas de inflación y del tipo de cambio, ¿no? Tema fiscal es importantísimo este tema. Ayer salió un dato que también era preocupante de Brasil. Siguen teniendo un agujero fiscal impresionante. Estamos hablando del resultado financiero, por ejemplo, ya equivale al 10% del PBI, el rojo, ¿no? Argentina, estábamos hablando del 8%. ¿No? Mira, el resultado primario de Brasil es 2% negativo, antes del pago de intereses. O sea, está en una situación bastante delicada Brasil, por eso las calificadoras de riesgo le bajan la nota, y en ese sentido tenemos un problema, aparte de confianza política, un problema fiscal importante, ¿no? ¿Cómo cubrís ese agujero fiscal tan grande? 10% del PBI es enorme. En Argentina ya es enorme y es del 8%, 7%. Imagínense en Brasil 10% del PBI, ¿no? Vamos a hablar un poco de China, que es algo que estuvo motorizando la Argentina, básicamente en el tema de la soja, pero digamos, tanto se habló de que venía desacelerándose o que venía el fantasma de que se caía China, todo eso, bueno, digamos, hoy por hoy pasó a un segundo plano el tema y vemos lo que son las exportaciones y las importaciones que claramente tuvieron una caída en los últimos semestres, ¿no? Vamos a las proyecciones del mundo según el FMI, a ver qué puede pasar en este año, ¿no? Miren lo que viene sucediendo. El mundo está creciendo básicamente a niveles del 3,4, 3,6%, según el último dato del World Economic Outlook del FMI, te da más o menos 3,4%. Ahora seguro lo van a corregir porque viene la Asamblea del Fondo ahora en la primera semana de abril. Y vemos la disparidad de crecimientos que hay, ¿no? Vemos que economías avanzadas como Estados Unidos tienen 2,6%, el resto están peleando para llegar al 2%, y China e India vienen liderando con 6,3 y 7,5. De todas maneras, tampoco es tan dramático lo de China, ¿no? De 7,7 a 6,3%, la caída de punta a punta tampoco es tan dramático. Aparte, convengamos que las estadísticas en China tampoco son muy confiables, así que digamos, no me generaría mucha preocupación. Pero miren Brasil, ¿no? Miren Brasil cómo se cayó como un piano. 2,7% en el 2013, positivo, y ahí empezó a llegar los nubarrones, 0,1% en el 2014, y ahí lo que estamos viendo, 3,8% de caída del PBI en el 2015. 3,8% caída del PBI es enorme. Para que tenga una magnitud, es una caída enorme del PBI y se espera para este año otro 3,5%. O sea, digamos, ¿será crisis política o será también fruto de la economía? ¿O es como el huevo o la gallina? ¿Qué lleva a la situación hoy en Brasil? Lo cierto es que es muy difícil que Dilma pueda sobrevivir la situación política que tiene con una economía tan lastimada como la que está llevando, ¿no? Así que veremos lo que pasa en Brasil en el tema político, ¿no? Vamos a hablar un poco de deuda en Argentina. Miren lo que es Argentina en la deuda respecto al PBI, ¿no? Son niveles bastante manejables de deuda, 40% del PBI, o depende si se le excluye la tenencia de deuda de los organismos públicos o no, pero digamos son niveles de deuda bastante razonables. México, pero miren Brasil, 70% de deuda de PBI.
ya está en niveles que preocupa. No les digo que vaya a haber un default en Brasil, ¿no? Pero digamos que si no corrige rápidamente este círculo vicioso en el que se encuentra, digamos, rojo fiscal, caída constante del PBI, y tiene que financiar ese rojo, y la caída de la economía le genera más déficit fiscal, etcétera, etcétera, entonces más vale que frenen este año o el otro año este círculo vicioso en el que se encuentra, porque si no, la verdad que ya sabemos cómo terminan este tipo de historias de financiar con deuda el rojo fiscal, ¿no? Y después miremos las líneas bonitas de la región, ¿no? Perú, que tiene abajo de 20% del PBI, Colombia, que tiene abajo de 50%, Uruguay, que tiene niveles altos, pero de todas maneras nada preocupante, el 60% de su PBI, el stock de deuda pública. No está Paraguay acá, pero de todas maneras es interesante tener en cuenta Paraguay, lo que está pasando en Paraguay, que tiene niveles de endeudamiento también bajos y paga tasas de intereses regaladas, debajo del 5% anual para deudas en dólares a 10 años, ¿no? Bueno, vemos un poco también acá la situación fiscal de la región. Vemos Argentina con ese 5% del PBI estimado, depende también cómo se tomen la ayuda que le da el Banco Central o el ANSES, si lo tomamos como parte del déficit o no, las cocinas que hacen los gobiernos de turno, pero básicamente es un sistema, un número bastante elevado, el de 5% del PBI. Calculemos que la economía argentina, para que tengan una idea, tiene en millones de dólares, debe ser una economía de 500.000 millones de dólares, ¿no? Un déficit fiscal del 6% del PIB, pongamos, son 30.000 millones de dólares que tenés que financiar, ¿no? Que tenés que financiar 30.000 millones de dólares. Tenés un rojo que tenés que financiar en 30.000 millones de dólares. En el mercado podés conseguir 15.000 millones de dólares, más o menos, ¿no? Ponele en el mejor de los mundos 20.000 millones de dólares. Los otros 10.000 millones vienen del Banco Central. Levantarse el teléfono al ministro de turno y le pide al central que le imprima dinero. Y por eso, en la medida en que ese rojo no baje, va a haber alta inflación en la Argentina. Y por eso este año, dado que quizás lo hablamos un poco más adelante cuando entremos en el caso Argentina, pero es importante tener el grosso, o a grosso modo la magnitud del problema que tenemos, ¿no? Tenemos un agujero fiscal que tiene Macri en realidad, de 30.000 millones de dólares y hay que cubrirlo, ¿no? Y encima tiene presión para bajar impuestos, ganancias, el subir el mínimo imponible, retenciones al agro, bueno, ustedes también que tienen una alta carga impositiva. En realidad, el gran problema de todo esto es que estás con un rojo fiscal muy alto, pero estás con una presión impositiva altísima. O sea, no tenés más margen de subir impuestos, al contrario, tenés que bajar impuestos. O sea, ese es el gran drama que tiene hoy por hoy la gestión de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, después miren lo que son las otras niñas bonitas de la región. Perú, con una situación seria y manejable, del 1% del PBI. Miren lo que es Colombia, miren lo que es México, Chile. Son países que más o menos ya vienen con cierta prudencia fiscal y por eso tienen la tasa de inflación que tienen y por eso tienen el crecimiento que tienen, ¿no? Bolivia, creo que salió ayer o anteayer el dato de que para este año Bolivia iba a crecer 5%, ¿no? Bolivia. Vamos a la Argentina, entonces vemos como hasta todo el año pasado seguía la fuga de capitales, que es la línea azul, si se quiere, la fuga ahí está, la línea azul, la fuga de fondos de la región, del país, quiero decir, y lo que es el estancamiento de la economía argentina, ¿no? Van 4 años de crecimiento, digamos, tendiente a ser nulo, y con dudas en realidad de cómo lo mide o cómo se lo estuvo midiendo el crecimiento, ¿no? Mejoró un poco los términos de intercambio, es decir, cuando hablamos de términos de intercambio son precios de las exportaciones sobre el precio de las IMPO, ¿no? Mejoraron un poco, ¿no? Acá tenemos la historia, ¿no? Obviamente lo mejor da la sensación de haber pasado, pero bueno, estamos en niveles no tan dramáticos o preocupantes, ¿no? Acá está la madre de todos los problemas que les decía recién, ¿no? Miren lo que son cómo la gestión de Cristina de Kirchner, sobre la última, desde 2011 hasta ahora, se desplomó
lo que era un suerte de la primera gestión, si se quiere, de Néstor Kirchner, algo que era básico para la economía, que era superávit fiscal primario. Y miren cómo cambió acá, ¿no? Se llegó a 4,4%. De vuelta, con una presión impositiva récord, con una presión impositiva récord. Eso es lo más preocupante, ¿no? Que te deja poco margen para revertir esto, ¿no? Porque digamos, hoy no se puede poner más impuestos, al contrario, tenés que bajar sí o sí impuestos. Es insostenible la situación tanto para personas físicas como para personas jurídicas, ¿no? Pero ¿qué les voy a hablar a ustedes que lo deben estar sufriendo más en carne propia? Deuda pública por tenedor, vemos que el tema de la deuda en Argentina, esto sí por lo menos no es un problema. 54% del PBI, estamos hablando de 222.000 millones de dólares, pero hay intrasector público, este es el dato que yo les quería decir, que es muy fácil. Por eso hoy Argentina, en cierta medida, no genera preocupación en lo que es el pago de su deuda, porque no tiene casi poca deuda en el mercado, ¿no? Estos son del Banco Central, en el mercado, 58.000 millones de dólares, no es nada, 14% del PBI. Por eso Argentina hoy puede y va a ser una emisión exitosa. Hoy se aprueba en el Senado el tema del levantamiento de la ley Cerrojo. Yo creo que la primera semana de abril ya están haciendo el roadshow y creo que la segunda semana de abril ya están haciendo la emisión de deuda de 12.000 millones de dólares. Para mí van a ser más. Van a emitir muchos más y van a tener una suerte del colchón. O sea, van a emitir más. Van a emitir 11.500 para pagarle a los holdouts, ¿no? A los fondos buitres, etc. Y van a emitir más, quizá 15.000 para arriba, para hablar del déficit o cerrar ese rojo fiscal que yo les estuve comentando, ¿no? Pero vemos que es bastante fácil hoy para la Argentina, y por eso hay bastante demanda, salir a conseguir 11.500 millones de dólares de un saque. Va a ser la mayor emisión de deuda que yo recuerde de la Argentina de una sola vez en el mercado, y a tasas que van a estar entre el 8 y 8,5%, ¿no? Pero, digamos, va a ser una super emisión de deuda. No me extrañaría que supere 15.000 millones, ¿no? Hay demanda, de vuelta, por lo que estuvimos hablando del mundo, por papeles argentinos, por papeles que rindan y tengan un riesgo, entre comillas, bastante acotado, de rindan 8,5%. Volvamos a lo que es Estados Unidos, que el bono a 10 años rendía 1,9%, ¿no? Este es el tema que también están sufriendo también seguramente ustedes, con el tema del financiamiento de los que son también empresarios del sector, o las personas, ¿no? Que financian su saldo de la tarjeta con el pago mínimo, por ejemplo. Ven lo que son las tasas de interés hoy en la Argentina, ¿no? Y este es el gran tema que va a tener el Banco Central de corto plazo. Ayer salió de vuelta la última licitación y 38% a 30 días la tasa en pesos. Ese tema, digamos, está bien, el dólar está controlado, pero se puede convertir en, ¿cómo se llama?, el silencio de los cementerios, ¿no? Porque difícil que una economía pueda salir a recuperarse rápidamente con una tasa en pesos tan alta, ¿no? Ese es el gran tema para el Banco Central. Estamos hablando ahora vamos a hablar un poco de lo que se está produciendo ahora, el pass-through. El pass-through es de la devaluación, cuánto se va a inflación, ¿no? Y lo que vimos en la diapositiva cuando hablamos del mundo, ¿no? Brasil, que tiene un cuarto más o menos de pass-through, y lo que ya estuvimos viendo del resto de los países, ¿no? Del 2002, miren lo que fue la devaluación del 2002, el pass-through del 2002, fue de 262% de la devaluación a una inflación acumulada de 40%. Claro que ese año la economía argentina cayó cerca de 10%, veníamos de, casi diría, solo comparable a la explosión de una bomba atómica en la Argentina, una caída del 10% del PBI y lo que fue el 2002 en Argentina. Así que por eso tampoco estuvo muy limitada la inflación en la Argentina con esa super devaluación tras la salida de la convertibilidad. Miren lo que fue la suba de salarios, lo que fue la inflación promedio en el 2002 y de punta en todo el 2002, ¿no? Al final, ¿no? Vamos a la del 2009, cuando empezó la crisis en Lehman Brothers, etcétera, etcétera. También fue no fue tan preocupante, 20%. De hecho, ya quizá la mayoría de ustedes no se la acuerda, con una inflación que más o menos la mitad. Vamos a la de 2014,
que fue la de la dupla Kicillof-Fábrega, que en realidad se la llevó puesta al mercado. No es que la quisieron ayer ella, sino que en realidad fue forzada. Fue de 34%, en realidad acumulada desde noviembre que empezó esa mini corrida hasta febrero que devaluaron, y la inflación acumulada en los 9 meses fue de 27,5, muchísima, ¿no? Muchísima inflación respecto de lo que fue el monto de la devaluación. Y obviamente miren lo que fue la suba de salarios y también lo que fue la inflación promedio del 2014. Vamos a hablar un poco de lo que va a hacer en materia de deuda el gobierno en este año y vamos a ver cómo va a cubrir ese rojo, ese tremendo tema que heredó Mauricio Macri, que de vuelta es el rojo más una presión impositiva récord, ¿no? Y hablamos acá de que son déficit primario, más o menos calculémosle en 4,8% del PBI. Tiene que también vencimiento de capital, vencimiento de intereses, tiene que hacer estos pagos por holdouts y estos pagos retenidos en su momento por la orden de Griesa a los tenedores de bonos y después lo que tiene de fuentes, ¿no? Tiene que va a utilizar más o menos esta cantidad de millones de pesos de contables del Banco Central, adelantos transitorios para mí va a ser más, esta plata que le va a girar el Banco Central al Tesoro Nacional. Esto es un cálculo hecho por el estudio Bain. Y bueno, deuda a emitir que ya más o menos estuvimos hablando, ¿no? Proyección fiscal más o menos, no los quiero aburrir, pero es más en detalle estos temas. Después si quieren estos slides se los dejamos disponibles, sea el que lo quiera, ¿no? El resultado fiscal que va a ser con el gradualismo que optó por aplicar el gobierno de Mauricio Macri, va a ser un déficit fiscal aún alto al cierre de este año, ¿no? Inflación. Esto es lo que pronosticó Brad Guy, ¿no? El Ministerio de Hacienda y Finanzas, ¿no? Este rango entre 20 y 25. Para mí va a estar un escalón arriba, 25-30 tranquilo, ¿no? 2007 ve este sendero y 2018-2019, ¿no? Pero, digamos, hablar de la Argentina de 2017 ya suena tan largo plazo, ¿no? Así que yo diría que este año puntualmente es lo que vamos a estar bastante por arriba del pronóstico oficial a la luz de lo que está pasando y sobre todo a la luz de las necesidades de financiamiento que va a requerir el gobierno del Banco Central. Este es un cuadro de resumen de todo lo que es el tipo de cambio, etcétera, etcétera. La variación del PBI, este año seguramente la economía va a terminar cayendo, 2,3% con todas las variaciones, ¿no? Acá el estudio Bain dice que la inflación va a ser en torno a diciembre va a ser del 36, para mí no creo que llegue a tanto, pero bueno, son estimaciones del estudio Bain. Y más o menos acá ven lo que va a ser el PBI nominal de la economía argentina en miles de millones de dólares, va a ser de 467.000 millones de dólares la economía argentina. Colombia ya nos va a superar como el tercer país claramente de América Latina. Nosotros vamos a estar abajo de Brasil, abajo de México, también abajo de Colombia. Reservas internacionales, poca variación, etcétera, etcétera. Así que bueno, después si quieren seguimos con las preguntas y respuestas cuando termine. Gracias. Bueno, prosiguiendo las charlas, que venimos a buen ritmo. Gracias por haber entrado en tiempo y forma. Después las presentaciones seguramente las vamos a subir al SlideShare de FADEAC. Así que el que la pueda consultar, las busca directamente, son números muy interesantes. Y ahora vamos con Carlos Musante, director técnico de CEDOL. Miembro de FADEAC, que es una de las cámaras miembros de FADEAC, son de los operadores logísticos. Es doctor en Ciencias Económicas, en Ciencias de la Administración de la UBA, ¿sí? De la UB. La UB. Perdón. Y contador público de la UBA, es al revés, ahí me equivoco. Él nos va a hablar puntualmente de los costos logísticos. Bueno, buen día. Qué alivio estar acá con los pobres, ¿no? Con los faroles, eso, la verdad que uno se queda así, digamos. Pero bueno, a veces hay que pasar penurias para poder llegar a algún buen final, digamos. Bueno, lo que vamos a hablar un poco, lo que me pidieron es hablar un poco de costos, digamos, es decir, no solo los ocultos, hay de los dos,
O sea, son como la bruja, algunos dicen que no dan, pero hay los que son medibles, los que los conocemos todos, y están los ocultos que vamos a presentarlos nada más y después le vamos a dar una solución a aquel que quiera profundizar un poco más el tema, digamos. Lo primero que tenemos que tener claro es que los servicios y los costos en operaciones de transporte, en operaciones logísticas, en todos esos servicios que tienen que ver con la administración de, digamos, de átomos que transportamos, de átomos que administramos, son las dos caras de la misma moneda. O sea, el nivel de costos tiene que ver con el nivel de servicios de la otra cara de la moneda. Eso es muy importante que lo sepamos, digamos, es decir, porque yo he escuchado muchísimas veces, digamos, en la actividad, incluso a empresarios de actividad, que dicen, no, pero mis costos son más altos que los de un competidor, o mis precios son más, un cliente que se queja que mis precios son más altos. Lo que hay que aprender a medir son el nivel de servicio que se presta con ese nivel de costo, digamos. En forma esquemática, cuanto uno más aumenta el nivel de servicio, los costos aumentan. No hay duda, digamos. Es decir, y cuando uno baja los niveles de servicio, que no es lo deseable, obviamente, pero bueno, llegada a alguna situación crítica, no hemos hablado un poco de crecimiento todavía, a lo mejor es unas preguntas a hacer de alguna manera. Es decir, lo que hacen es bajan esos costos. Eso lo tenemos que tener como una hipótesis, digamos, de trabajo, siempre, ¿eh? Siempre. No hay dos operaciones de transporte. ¿Era yo esto o es el aparato? No hay dos operaciones de transporte que sean iguales, son similares, pero no hay dos servicios que sean iguales. Entonces, cada servicio tiene un nivel de costos. Eso sepámoslo, digamos, para el futuro. Ahora, sean medibles, sean registrables o sean ocultos, lo que tenemos claro es que los costos logísticos son de alto impacto dentro de la rentabilidad empresaria. Eso lo tenemos claro, digamos. Por eso es un tema que se trata continuamente. Habrán visto La Nación del día de ayer, el suplemento de La Nación de Transporte de La Nación del día de ayer, dedicó la tapa y 2 páginas enteras al tema de costos, y eso es habitual. Todas las revistas, incluso fuera de actualidad, incluso en el mismo ámbito financiero, he visto referencias, digamos, a los indicadores, digamos, de costos de la Federación, de la Cámara, digamos, es decir, así que la verdad que son de alto impacto. La gente está preocupada del tema, digamos, es decir, este es un tema que suele preocupar. Y muchos de ellos, la mayor parte de ellos, tienen una problemática adicional en el momento de inflación de costos como los actuales. ¿Por qué? Porque la inflación que estaba mencionando Guillermo, no es que sea igual para todos. La inflación es un distorsionador de precios relativos, digamos. Estamos hablando, él hablaba, por ejemplo, de una inflación proyectada del 3,54 para el mes de marzo. Para nosotros va a estar arriba de 5, digamos. Es decir, o sea, no es que todo sube igual, digamos. Si todo subiera igual, bueno, sería más fácil ponerse de acuerdo. Pero no es así, digamos, para nada. Tenemos, nuevamente, la lucha contra la inflación tiene que ser un paradigma de toda la Argentina, de todo el sector empresario, todo el sector laboral y el gobierno, obviamente, digamos, que es uno de los grandes culpables, digamos, de esta situación. Cualquiera de los gobiernos que nos han precedido o los actuales, digamos. Es decir, hay costos, ahora sí, yendo al tema de costos, hay costos que son visibles. No sé, la mano de obra, en este caso de nosotros del 4089, que es el sindicato, digamos, que agrupa el señor Hugo Moyano, el material rodante, los combustibles, los peajes, que entre paréntesis este mes de marzo los peajes del interior aumentaban hasta 400, 500%, digamos, es decir, los neumáticos, los lubricantes, los seguros, seguridad, todo eso es visible, todo eso es medible. O sea, los indicadores que existen en el mercado, y que ahora se los voy a presentar, están basados en estos costos, digamos, que son de público conocimiento. O sea, uno quiere saber cuánto cuesta, cómo evoluciona el costo de la mano de obra, y no tiene más que entrar por internet al sindicato y ver cómo evoluciona, digamos, ¿sí? Y qué se ha firmado. Quiere saber cuánto evoluciona la materia rodante, lo mismo, el combustible, lo mismo. Entre paréntesis, hoy me enteré que en abril también están planificando un aumento de combustible. La verdad que ahora estoy más preocupado que cuando venía para acá, digamos, es decir. Pero, ¿estos son los únicos costos? No, existen también lo que denominamos aquí costos ocultos o improductividades del proceso, digamos. ¿Cuáles son? Son una pequeña lista, digamos, ¿no? Esto, ¿no? Son las improductividades externas, por ejemplo, el estado de las rutas. El estado de la ruta es calamitoso en Argentina, la verdad es calamitoso. Poco y nada
se ha hecho de la década del 90 hasta ahora? Poco y nada, digamos. El tema de congestión de tráfico, sí se han vendido, así como se vendieron muchos aires acondicionados y ahora la energía eléctrica no resiste, también se han vendido muchísimos coches, digamos. Y esto, aquello, yo vivo a 50 kilómetros hacia Buenos Aires y yo circulo hace 20 años por la misma ruta. Ahora somos muchos más sobre la misma cinta asfáltica. Por ende, tenemos más demoras, menos productividad del transporte, más accidentes, menor productividad, transporte parado, digamos, etcétera, como dijo muy bien el señor cuando nos presentó, digamos. Todo eso es un costo oculto y que nadie lo mide. La verdad que nadie lo mide, digamos. Ahora vamos a tratar de ver cómo podemos hacer para hacerlo, digamos. Es decir, los cortes de ruta y los piquetes, ni hablar, digamos. Por suerte algo han desaparecido, al menos en los 90 días que le han dado al nuevo gobierno, de alguna manera le han desaparecido por ahora. Ya se habla de hacerlo en una cancha de River, ahora en abril, etcétera, pero bueno, por ahora se han desaparecido. Pero esto también es un factor terrible, digamos, en la productividad de los recursos, digamos. Los tiempos de carga y descarga. A veces nos ponemos a discutir un costo, un precio, y lo que no medimos es lo que podemos ayudar. A veces un camión de descarga tarda, no sé, lo van a un tiempo pactado de 45 minutos, una hora, y tarda 8 horas, o pasa el otro día, digamos. Uno nos damos cuenta a veces el daño que hacemos sobre los costos totales con esas medidas. Y esto pasa. Aquellos de acá que sean transportistas, o aún los dadores de carga, digamos, saben que esto pasa, digamos. Las contingencias laborales, ni hablar, si uno ve lo que está pasando con las contingencias laborales, especialmente en nuestro sindicato, digamos, especialmente en lo que es ART, la ART ha fracasado como sistema, no tengo la menor duda. Si ustedes ven la curva de crecimiento de los juicios por ART, la verdad es más que preocupante, digamos. La información se la podemos dar a través de lo que dije después, que le vamos a dar una posibilidad de acceder a un libro. El tema de las vedas. El tema de las vedas es muy lindo, la verdad que es bárbaro. La verdad que nadie tendría que oponerse al tema de las vedas, porque la verdad que han disminuido la cantidad de accidentes. Pero el costo lo hemos asumido los transportistas, digamos, que tenemos un montón de camiones parados esperando que levanten la veda para poder salir a la ruta. Por ende, nos sobrecargamos, tenemos que salir a buscar otros vehículos, porque no tenemos la cantidad de vehículos como vamos a hacer todos los días. Durante los días previos se mueve menos, digamos. La verdad es que la veda es bárbara, pero no se pensó en las consecuencias de esa veda en términos económicos, digamos. Es decir, bueno, el estado de la ruta que yo lo mencioné, la peligrosidad de falta, etcétera, etcétera, digamos. Créanme que hay una serie de costos ocultos que afectan, como dijo nuestro moderador inicialmente, que afectan cada vez más a los servicios, digamos, denominados de transporte y de logística, digamos. Es decir, sobre los visibles, sobre lo que estaban a la izquierda, hay indicadores, digamos. Y son indicadores, yo me animaría a decir, parafraseando a Guillermo dijo que los de China no son muy confiables. Yo le diría que estos son confiables. Al menos yo soy uno de los autores de alguno de ellos, la Federación los tiene hace muchos años, ahora son universidades las que lo calculan, y son universidades que lo tienen bien controlado, hay sistemas de alguna manera, son indicadores que realmente podemos asegurar que son confiables, digamos. Y fíjense lo que nos ha pasado en los últimos años, digamos, ¿no? Es decir, yo no llego a ver los numeritos acá, digamos, es decir, pero bueno, a lo mejor ustedes sí, que tienen mejor vista y son más. Pero siempre estamos hablando de números que rondan en los años más bajos el 25% y llegan a los años más altos arriba del 35-36% en los últimos años, digamos, ¿no? Estos son 3 indicadores. Es el indicador FADA, que es el amarillo, de la Federación, el indicador CEDOL sin costo de transporte, que es el rojo, y con costo de transporte, que es el azul. Pero fíjense que más o menos esto tiene que ver cuánto varía más, si el combustible o si varía más la mano de obra. El resto de los componentes cambia, ahora especialmente el tema energético, esas cosas va a cambiar un montón los costos, digamos, ¿no? Es decir, pero lo que más personalmente me preocupa, digamos, es fíjense estos 2 meses. Estos son 2 meses que es marzo, digamos, falta marzo, o sea, esto es enero y febrero, digamos. Fíjense, estamos hablando ya 7,5, 8,1, 7,2. Agregando marzo, una estimación que hice esta mañana, promedio de los 3, vamos a llegar prácticamente a 15 puntos, entre 14 y 15 puntos. En un trimestre. Por eso es preocupante. Por eso es lógico que la sociedad se preocupe de este tema, digamos. Es decir, y nosotros somos los más preocupados, no lo duden. ¿Qué pasó en marzo? En marzo todavía no está computado el aumento de combustible que existió. En marzo también existió el aumento de combustible. Ahora va a haber otro en abril. En marzo aumentó la mano de obra.
el saldo pendiente de la paritaria del año 2015. Digamos. Es decir, en marzo aumentaron los peajes. En marzo se movió un poquito todavía el tipo de cambio. Digamos. Es decir, la verdad es que cuando el factor energético, el factor energético de la energía se separó en escalas de alguna manera y todavía falta aplicar la de marzo. Los índices de marzo van a ser una tormenta perfecta. Van a ser una serie de factores que se juntan todos para dar una tormenta perfecta. Así que les digo para que se vayan preparando. Esto lo van a saber en una semana aproximadamente, digamos, que dio marzo. Pero también es preocupante enterarnos hoy que otra vez el combustible... A ver, esta es la famosa discusión entre gradualismo o shock. Yo la verdad que yo creo en el shock. No sé vos, pero yo creo en el shock. ¿Qué fue lo que nos pasó en el 2002? La situación era distinta. Porque la gente había percibido que estaba mal, ya muy mal. En cambio, ahora no había esa percepción. Era muy difícil aplicar un shock. Pero este gradualismo es duro, O sea, este gradualismo que todos los meses el combustible suba a 6, 7 puntos, 5, o sea, es duro. Todavía no entramos en paritaria, que son todos factores. Acuérdense que transporte y logística son servicios. ¿Qué tienen los servicios de característica? Que el costo de la mano de obra es un costo significativo dentro de los costos totales. Entonces, no es como la industria automotriz. En la industria automotriz, el año pasado estuve haciendo un trabajo para Volkswagen, el anteaño, toda la mano de obra no llegó al 4%. Acá puede llegar a la mitad. O sea, entonces sí es preocupante ese tipo de costos, digamos. Es decir. Como les dije antes, el índice FADEAC está hecho no solo por el Departamento de Estudios Tributarios y de Costos de la misma FADEAC, sino que es auditado, no les gusta a ellos que digamos esa palabra, pero bueno, es auditado de alguna manera por la Universidad Torcuato Di Tella, digamos. Y ustedes pueden en esta página consultarlo en cualquier momento. El índice CEDOL está hecho por el Departamento Técnico de CEDOL, presente, más un grupo, digamos, de empresarios, en los cuales, como el tema es tan impactante, participan, y está auditado por la Universidad Tecnológica Nacional a través de su Centro Tecnológico de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, el más conocido por C3T, digamos. Es decir. O sea, que ambos, de alguna manera, están totalmente auditados en su conformación y en su evolución, digamos. Es decir. Y a partir del 1 de marzo, la Universidad Tecnológica, esto es una novedad, emitirá mensualmente un nuevo indicador que se va a denominar Índice de Distribución Urbana CEDOL-UTN. ¿Qué quiere decir esto, digamos? Lo que se armó es un índice de salido de los centros de distribución, salida de las plantas productivas para distribución, en este caso se tomó Ciudad de Buenos Aires, nada más que Ciudad de Buenos Aires. Pero esto es replicable de alguna manera en otros centros. Obviamente la Ciudad de Buenos Aires tiene una complejidad superior. Todo el tema del microcentro, todo eso es otra variable oculta, digamos, de los costos, digamos, y que van a seguir cambiando. El actual gobierno es un enemigo de los camiones. La verdad que no le gustan mucho los camiones circulando por la zona céntrica. Pero ¿saben qué? El yogur, la Coca-Cola, el salame no se fabrican en el microcentro. Hay que llevárselo. Y nadie quiere trabajar de noche. Entonces es otro costo de alguna manera que alguna vez vamos a tener que empezar a enfrentar ese tipo de realidades. Digamos. Por eso dijimos, ¿son estos todos los costos que afectan a la actividad logística? No, porque tenemos estos costos ocultos, la piratería, el estado de la ruta. Estas son fotos. En un accidente, esto fue donde yo vivo. A la vuelta donde yo vivo, hace unos meses atrás, digamos. Fíjense, todo esto que se repite todos los días, digamos, todos los días, estos son todos costos. ¿Están medidos en esos indicadores que decíamos de CEDOL, etc.? No están, pero están. O sea, no todos, pero están, digamos. Es decir, los días de corto, el tema de la veda. ¿Ustedes han visto los vedas cuando están esperando todos los camiones para ir? Todos estos camiones parados, los camiones parados que decía muy bien el señor, son todos camiones parados, digamos. Eso es costo y que no está reflejado en ningún indicador. La pregunta es, ¿son los costos de operación visibles y ocultos controlables por nosotros? Eso es lo que nos queremos preguntar. La mayor parte de ellos no son controlables, ni por los operadores, ni por el mercado de oferta y demanda, y es por ello que aquí lo único que podemos hacer es conocerlos, o sea, conocer cada vez más acerca de su comportamiento y administrarlos en forma correcta y productiva. O sea, nosotros no podemos solucionar el tema de las rutas, nosotros no podemos solucionar el tema del combustible,
son los petroleros, digamos. No, nosotros no podemos hacer, digamos. Son costos que nos vienen y podemos conocerlos, administrarlos un poquito mejor, pero la verdad que no somos formadores de precios. Los transportistas y los logísticos no somos formadores de precios. De ninguna manera. Mayor atomización que tiene el mercado de transporte en la Argentina. Sí, a lo mejor en algún otro país puede ser parecida, digamos, pero la verdad que no somos formadores de precios, digamos. Ahora, ¿cómo enfrentamos el tema de los costos y tratando de mejorar su competitividad? ¿Cuál es nuestra sugerencia? Hay que conocer y medir los mismos. O sea, midiendo los mismos. Así como hemos medido lo que es la mano de obra, los visibles, hay que tratar de medir los ocultos. Es muy difícil. Lo he intentado hacer, lo hice yo en una investigación que se presentó en el año 2010, de alguna manera, pero establecer una serie de costos ocultos por este tema de los diferentes niveles de servicio y los diferentes tipos de operación es muy complicado. Sumamente complicado. Además, me metí en internet, traté de ver en otras partes del mundo. La verdad que no encontré ninguna serie de costos de improductividades ocultos. Ninguna. Si alguno sabe alguno, encantado, por favor, mándemelo, digamos, porque sería buenísimo, digamos. Así. Conociendo los flujos y los niveles de servicio, o sea, teniendo claro cuál es el nivel de servicio que estoy contratando si soy un generador de carga o que estoy brindando si soy un prestador de servicio, digamos, ¿no? Es decir, y conociendo los flujos que van hacia... A veces no se mide, pero desde la provincia de Buenos Aires, la capital federal, sale aproximadamente el 60% del producto bruto de consumo interno en Argentina y o devuelve el 35-40, digamos. Ahí ya estoy cometiendo un tema, digamos. Conociendo la estructura e infraestructura de las operaciones, obviamente. O sea, lo que hace falta es mayor planeamiento operativo, estratégico y operativo. O sea, para la verdad que vamos a tener que incorporar muchísimo más las funciones de planeamiento para poder hacer esto. ¿Qué más podemos hacer para administrar en forma correcta nuestros costos operativos? Hacer algo que parece que lo hacemos todos los días, pero a veces no lo hacemos. A veces reaccionamos, no, mira, me aumentó el combustible el 8%, por ende tengo un aumento del 4%, no puede ser. O sea, a ver, lo que tenemos que hacer es pensar a fondo las cosas, digamos. Aceptar lo menos posible como el artículo de fe, digamos. Pero pensar, cuando uno piensa, y piensa con su cliente, y piensa con el mercado, y piensa con las autoridades, las cosas empiezan a volverse más transparentes, digamos. Es decir, y aunque creamos, hay mucho de no pensamiento. Yo no sé si estoy influenciado por las autoridades anteriores, pero hay mucho de no pensamiento, digamos. Es decir, y eso es un tema complicado, digamos. Les decía que les vamos a dar una solución. El día 13 de abril, están todos invitados, lo único que tienen que hacer es un pequeño trámite de entrar en el sitio de CEDOL, que es www.cedol.org.ar, inscribirse si quieren. Hay una jornada, una media jornada, es invitación nuestra, para presentar esta nueva publicación, que tengo ahí 4 o 5 ejemplares, el que esté muy interesado se los doy, digamos, que se llama Los costos ocultos y contingentes de actividad logística y de transporte. Para nosotros el transporte es una parte importantísima de la logística. Es más, es la más importante. Esto no se lo digan a mis jefes, digamos, dentro de la Cámara de Operadores, pero es la más importante porque el valor se crea en la entrega. No se crea en el centro de distribución, digamos, se crea en la entrega, digamos. Ese es el momento de creación de valor, digamos. Es decir, por ende, este libro, y si no pueden ir ese día, a partir del 20 más o menos, entren en internet y lo pueden bajar sin cargo en un PDF, sin cargo alguno, digamos, es decir. Una definición que está en ese libro, que la voy a leer. En tiempos como los actuales, un servicio prestado que no se factura o eventualmente no se factura a tiempo, un costo adicional que no se traslada y una demora en la cobranza por sobre lo pactado son directamente reducciones en el margen de operación. Esto último mucho más con una tasa del 38%, ¿no? Es decir, por lo que su medición, consideración y en su caso el traslado a los clientes son premisas básicas en la gestión de una operación de transporte y logística, digamos. La verdad que es básico, o sea, es el mismo motivo. Nosotros, nuevamente, todos estos costos, aparte de un tema, no sé si me estoy excediendo el tiempo, digamos. Ya estamos terminando, bueno, todavía no lo digo. Lo dejo para una última reflexión de alguna manera. Esto no es una maldición para siempre. Muchos de los países que Guillermo mencionó tienen inflaciones civilizadas, 3 puntos, 2 puntos, 5 puntos, 6 puntos de alguna manera.
Tenemos que llegar a esas inflaciones civilizadas, tenemos que ir conociendo y hacer inversiones para eliminar las improductividades, digamos, capacitándonos para manejar esas improductividades. Si nosotros hacemos eso, como hacen los países, hoy cuando se habla de transporte, cuando se habla de logística, se tiene claro esto, hablar solo de costos es lo menos estratégico en el mundo de los negocios actuales. Hablar solo de costos, o sea, estuve trabajando, acabo de venir de trabajar en Panamá. Cuando hablo de costos, el tipo me miraba, yo me reunía con gerente general, el tipo me miraba y me decía, me tiene que hablar de qué valor me vas a agregar, qué valor vas a agregar a mi producto, qué valor me vas a agregar a mi marca. Tenemos que agregar de servicios, tenemos que agregar de valor agregado, digamos, no de costo, hablar de costo, o sea, acuérdense, lo entiendo ahora, por lo que estamos viendo, digamos, y por lo que nos pasa, pero no es así en el común de los casos. Hay que comenzar a hablar de productividad y mejora continua de las operaciones y no solo de costos, y eso es lo que nos va a agregar valor. Muchísimas gracias.